Hola amigas y amigos del PodTube, yo soy Yair Vivo y les doy de nuevo la bienvenida a este podcast que está iniciando su capítulo número 22. Y como debe de ser, aquí se encuentra mi amigo el señor Valdemar. ¿Cómo te trata el comienzo de este ansiado, esperado mes, amigo? Muy bien, muy bien. Creo que siempre esperamos a que empiece octubre con muchas ansias. El día de hoy ya es 1 de octubre, ustedes no lo saben, pero grabamos con un poco de antelación los podcasts para que... sorpresas. Pues sí, para que el pan esté recién salido, calientito y listo para ustedes. Me fui de vacaciones unos días, estuve en el frío, entonces si escuchan ahí mi voz un poco más sexy de lo normal o un poco más nasal, no sé, es por eso. Sí, amigo, fíjate que a mí me pasa algo muy curioso, como que hasta el 1 de octubre entro ya en modo spooky completa y absolutamente. Pues si no fuera porque hoy tendríamos que grabar el PodTube, ya estaría decorando mi casa. Completamente, sí, a mí no me dio tiempo de hacerlo, pero me gusta generalmente ya tener la casa decorada cuando grabamos los capítulos, pero... la vida adulta es un terror inevitable. Ese sí es un verdadero terror. Ese es un verdadero terror Lovecraftiano. En cuanto dan las 12 el reloj y pasa a ser 1 de octubre, es como un switch donde pues ya nos ponemos en mood y esperamos contagiarles un poco de esto. Antes de empezar con el tema, primero que nada queremos agradecer a Daf y a John por su trabajo en la portada, por materializar nuestra idea, que bueno... utiliza de referencia como estos afiches de películas antiguas, ¿no? También de las revistas Pulp, como pues, el libro vaquero, ¿no? Sí, exacto. Nuestra referencia principal fueron las películas como tipo serie B de los 50s de vampiros. Había una especie de películas que se mostraban en double feature, se llamaban, que te mostraban una y luego otra película, ¿no? Como cine permanencia voluntaria, algo por el estilo. Ajá. Y eran como pelis medio de bajo presupuesto. Uh-huh. Entonces, por eso como que haces la relación con el libro vaquero y todo esto. O sea, como que estaban conectadas porque pues al final de cuentas se hacían con presupuesto limitado. Exacto. Y las portadas eran como pues, muy por de ese lado. ¿Sabes qué me gusta de nuestras portadas desde que empezamos a hacerlas? Que siempre tenemos como una idea por donde las queremos llevar, pero en realidad la parte creativa hace lo suyo. Uh-huh. Y siempre terminamos como haciendo algo nuevo que obviamente tiene referencias y tiene como una historia de... pero se crea algo completamente nuevo, ¿no? Sí, como dato curioso, digamos que la referencia inicial fue el disco, la portada del álbum del 2023, The Death of the Randy Fitzsimmons de los Hives, donde tiene una perspectiva bastante particular. O sea, el espectador es como si estuviera él en el fondo de la fosa para muertos y está viendo a los personajes desenterrándolos, además con un atardecer con un tono morado muy chido. Dense una vuelta, también el disco está muy bueno. Sí. Y bueno, ahí como que ahí empezó. Sí. Y de repente como de, ay, si hacemos esto, y si hacemos esto, y hacemos esto, y después ya pasarlo con John y con Daf también es otra cosa. Y ya al momento de hacerlo, de estar tomando la foto, también ese feeling de estar trabajando en el momento le aporta mucho. Claro, creo que algo que me enseñó la escuela de cine y además pues la escuela de cine de bajo presupuesto es trabajar con lo que tienes, ¿no? Sí. Y justamente trabajar con lo que tienes te hace ser más creativo, porque entonces tienes recursos limitados. Claro. Entonces te pones como justo, pues te pones creativo para poder llegar al objetivo que quieres. Al inicio queríamos hacer como esta onda justo, ¿no? Como una toma cenitalosa para ver cómo se veía, como contrapicada, ¿sí? Nadir se llama. Ese tiro se llama Nadir. Pero pues dijimos como en dónde lo vamos a hacer y es aforar como toda la parte de arriba. Sí. Y entonces como que justamente esos pequeños topes son los que van haciendo que la portada llegue a lo que es. Sí, y en algún momento se planteó ir por un ataúd real. Sí se planteó. Sí se planteó. Dijimos, y bueno, pues sí, una funeraria, ¿no?
Y como lo que dices, trabajar con lo que se tiene, fue un poco de lo que hablamos con Tim Burton en Bazooka Calaverita, que para este momento pues ya estrenó su primer capítulo. Esperemos que les haya gustado. Nosotros la pasamos muy bien. Yo creo que la pasé mejor de lo que pensaba. Y eso que pensaba pasarla bien. Ok. Sí. Las expectativas son importantes. Ajá. Romper esas expectativas es importante. Yo también me gustó mucho como la plática que hicimos. Creo que nos llevamos muy bien y hacemos una muy buena sinergia. Y también aprendí cosas. Era lo que creo que en realidad yo quería, ¿no? O sea, siempre como con los diálogos aprendes cosas, conoces cosas nuevas y ese es nuestro objetivo también, ¿no? Que vayan a los eventos que les recomendamos, que vean las pelis y pues que hagan de 1 octubre lleno de sustos y espantos. Exacto, entonces no se preocupen, va a haber pues otra edición, 4 más prácticamente, que bueno, ustedes la pueden escuchar cuando lo quieran y pues no sé, yo nada más ahí planteo, tal vez si les gusta, coméntenlo, comenten en el podcast, comenten en YouTube y bueno, quién sabe, tal vez pueda ser la ruta por la cual nos encontremos más seguido a lo largo del año. Yo lo pongo sobre la mesa, es algo que se me acaba de ocurrir. Y bueno, pues no digamos más. Estamos aquí por una situación en particular y por un tema muy especial. Completamente. Todos los años cuando empezamos a hacer como la selección de temas tenemos como nuestra lluvia de ideas y empezamos a elegir de aquí y de allá. Por ejemplo, el año pasado criptozoología la íbamos arrastrando y arrastrando y arrastrando y hasta que al fin llegó. Sí, quedó increíblemente bien. Es uno de mis les gustó mucho. Sí, Ajá, a la gente le gustó mucho. Por ejemplo, en TikTok, el relato que contaste de la rata de Tasqueña, ajá, le fue muy bien ese relato. Si no han visto lo mejor de Octubre, vayan a nuestras redes, ahí pueden ver los videos. Además, yo siento que yo alguna vez pude haber visto la rata de Tasqueña. Estoy muy seguro de que lo pude haber visto. A la rata de 2 patas de Tasqueña será. También. Entonces, siempre que elegimos los temas, pues vamos haciendo ahí nuestra lluvia de ideas. Y yo tenía ya desde hace como 1 año o algo por el estilo la idea de contar historias de hospitales porque pues creo que es una gama muy amplia. También es un tema muy delicado. Creo que es algo que tiene que ver como con el duelo, con el dolor, con la salud, que es algo muy sensible. Pero pues es que historias hay para aventar, literalmente. En los hospitales hay historias para aventar y justamente hoy vamos a descubrir el porqué. ¿Por qué algunos lugares están más plagados de historias y leyendas que otros? Los cementerios, las haciendas, las casonas abandonadas, los pueblos desiertos y los hospitales son solo algunos de los lugares que ya suenan hasta cliché para contar relatos de ultratumba. Pues, como ya hemos platicado en capítulos anteriores, cuando hay sucesos que marcan un lugar por los actos atroces o violentos que sucedieron ahí, los solemos asociar con fantasmas y almas en pena que quedan atrapadas en el lugar como una memoria de lo sucedido. O, para que suene más bonito, les traigo de nuevo la cita inicial del Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizás algo muerto que parece por momentos vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fogata borrosa, como un insecto atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo. He intentado buscar otras epígrafes acerca de lo que es el fantasma, pero creo que es insuperable lo que hizo Guillermo del Toro con esa introducción del Espinazo del Diablo. Es simplemente insuperable. Definitivamente. Es poético, marca realmente lo que es un fantasma y por qué se quedan las almas atrapadas, ¿no? Y yo creo que también quita un poco del morbo, ¿no? Que puede existir a veces, ¿no? Que en este lugar donde nos queremos tal vez espantar, le quitamos como todo este simbolismo que tienen los fantasmas, ¿no? Que pues vaya, en estos 4 años que hemos estado hablando de historias, pocas veces los fantasmas son nada más porque sí. Siempre hay una razón atrás. Claro, exactamente. Como
Pues es que vaya, si nos vamos al cliché sexto sentido, pues generalmente son como cosas que no se resolvieron, ¿no? Igual Almas en Pena de Jennifer Love Hewitt, no sé si te acuerdas, lo mismo, ¿no? O sea, que es como una copia barata de Sexto Sentido. 13 fantasmas por ahí, ¿no? O sea, todas las películas de fantasmas tienen ese punto en común, cosas no resueltas, ¿no? Porque por eso no descansa el alma. Es así que comienza a cobrar sentido que los hospitales, lugares creados para sanar a la gente, se vuelvan espacios llenos de dolor y tristeza, pues es bastante seguro que la mayoría hayamos perdido algún ser querido en ellos, volviéndose una especie de umbral entre la vida y la muerte, sumándole a ello el factor de que por sí ya es bastante duro ver a una persona en dolor, en recuperación o agonizantes. Nuestras amigas y amigos escépticos, los cuales hacen bien en poner en tela de juicio los relatos que contamos, nos dirán, pero claro, ¿cómo los médicos y personal de enfermería no van a ver cosas si el estrés laboral en el que viven es brutal? Y tienen toda la razón, pues en un estudio reciente se encontró que 54% del personal de enfermería indicó haber tenido estas experiencias, pero no estaban asociadas al estrés laboral. Sin embargo, aquellos que las tuvieron indicaron una propensión a alucinar combinado con un alto nivel de absorción psicológica, alto grado de concentración en las tareas, en comparación con aquel personal que no reportó ninguna experiencia. A nosotros es lo que nos interesa. 54% del personal. Es un chingo. Es un chingo. Es más de la mitad, de hecho. Sí. Es más de la mitad. O sea, es como... Pues sí, tal cual. 1 de cada 2. Exacto. Ese altísimo porcentaje nos interesa analizar aquí en Potubre. Pues, como siempre, hay personas que lo vivieron que intentan buscar la razón más coherente. Pero hay otros tantos que por más que le dan vueltas y vueltas al asunto sucedido, no hay nada que pueda explicar lo que vieron o experimentaron. Por un lado, claro, tenemos las historias que pueden contar el personal de enfermería o los médicos, que sí están bajo un estrés laboral increíble, y cuando el cuerpo humano no duerme y no descansa, pues sí, claro que hay efectos de alucinación, sí los hay, y podemos escuchar, sí, exactamente. Pero la cosa es qué pasa con las personas que sí descansan, o las personas que van de visita y ven cosas, o las personas que están enfermas. No es que solo un porcentaje de las personas que habitan los hospitales vean. ¿O qué pasa con los guardias? Sí, ¿no? Ajá. También tienen turnos muy, muy difíciles, pero ellos sí pueden descansar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con todos ellos? Y por qué si llegan a ver y experimentar cosas. Fíjate que por allá del 2017 se hizo un estudio en Buenos Aires, Argentina, igual sobre el personal de enfermería que había tenido estas experiencias, y si bien la intención justamente era relacionar estas experiencias con el nivel de estrés, pues porque ya dijimos, ¿no? O sea, creo que este es uno de los ámbitos más matados, como se le dice, ¿no? Pues bueno, la salud tampoco pues respeta horarios, ¿no? Y muy injusto, ¿no? O sí. sea, es matado muy injusto porque al final de cuentas, ¿cómo? Digo, no es que no confíe en el personal de salud de la Ciudad de México y de México, pero ¿cómo puedes poner las manos de un ser querido o las manos de tu vida en alguien que no ha descansado bien? Sí, esos turnos mal. Están muy mal, sí. Y obviamente sí se tiene que hacer. Hace poco hubo una protesta y una marcha pues por los turnos forzadísimos y por las jornadas que de verdad son inhumanas, ¿no? O sea, de verdad son inhumanas. Dormir en periodos de 20, 30 minutos entre turno y turno es demasiado poco. Sí, eso no es descanso en realidad. Y bueno, me gustó mucho la conclusión de este estudio porque tiene que ver mucho con pues este nivel de percepción que algunas personas tienen, que vimos por ejemplo en el Potubre del año pasado, en Espiritismo, cuando hablamos también de los mediums, la entrevista que nos concedió Yael, que la pueden encontrar en Instagram del año pasado, también del año pasado. Resultó que este fenómeno pues también estaba relacionado con el nivel de empatía, con el nivel de humanidad que el personal médico
tenía hacia los pacientes, ¿no? Como si esto abriera pues un puente, como si se colaran las presencias por ahí, ¿no? Y entre más empáticos con las historias de las personas enfermas, trastocadas de su salud, se aumentaba el nivel de experiencias paranormales. Y bueno, o sea, yo no lo veo pues como algo negativo, ¿no? Creo que así es como se configuran las creencias, se confirma mucho de lo que tenemos en común el uno con el otro, ¿no? Pues más allá del sentido frío. Ajá. Pues es que es como un poco en la vida real, ¿no? Si tú fueras un fantasma, ¿a quién te acercarías? ¿A la enfermera mal encarada que está de mal humor y que no quiere atenderte, que le vale? ¿O a la que sí empatiza y quiere ayudarte? Claro. Pues un poco ahí creo que también los fantasmas hacen como esa labor de balance. Sí, ¿quién está al pendiente del llamado? Exacto. Debido a que parece una tarea interminable hablar de cada una de las leyendas de cada uno de los hospitales en México, me gustaría abordar el arquetipo por excelencia de las historias de fantasmas y apariciones en hospitales, la leyenda de la planchada, y lo haremos ni más ni menos a través de la voz de un relato real que narra Apolonia Ortiz, de 54 años, enfermera retirada. El relato lo tomé de la revista de Relatos Populares de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. Tomo 11, año 2006. Cuando crecí, me vine acá, a la Ciudad de México, y estudié enfermería. Y pues lógico que tenía que trabajar en un hospital, ¿no? Y al trabajar, al inicio del trabajo, pues me dieron mi primer turno, después el segundo, y ya después me dejaron definitivamente en el tercer turno. Entonces era muy tranquilo. Y luego Pero hubo una ocasión que no recuerdo exactamente de qué pueblo. Hubo un desborde de río y llegó muchísima gente al hospital para que se les prestara auxilio. Y lógico que llevaron a otra, aparte en donde yo trabajaba. Llevaron a más gente, a otros diferentes hospitales y dividieron el personal. Entrevistador: ¿qué hospital era? El Hospital Infantil de Iztapalapa, que está en Ermita Iztapalapa, y llevaron pues a gente a la cual había que atenderla, y esa ocasión había demasiado trabajo, y pues necesitaba ir al baño y fui. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pues como nada más me había 2 baños, que era el vestidor también, pensé que si no, sí estaba ocupado, y como que vi que estaba una persona sentada. Se le veían nada más los pies y las orillas de la capa, pero no sé si en ese momento yo me acordé que en los hospitales espanta la tal y muy famosa planchada. Me acordé de eso y me regresé inmediatamente a mi sala, donde yo prestaba mi servicio, y a nadie le comenté. Entrevistador: ¿pero quién es la planchada? Se supone que dicen que la planchada es una persona que fue enfermera y que trataba muy mal a los pacientes, y que pues todo mundo se quejaba de ella y le decían la planchada, o le dijeron la planchada porque esa era una enfermera que andaba impecable. Nunca le vieron una arruguita en el uniforme, siempre andaba como una tostadita, porque tronaba su babero, todo su uniforme muy bien planchadito. Por eso le pusieron la planchada. Bueno, ya después, a través de eso que me pasó, ya le comenté a una compañera, precisamente del tercer turno. Le comenté lo que yo había visto en cierta ocasión, y me dijo: ¡ay!, dice, pues sí, efectivamente viste a la planchada. Era la planchada. Entrevistador: ¿y nada más en la noche se aparece? Nada más en la noche, que inclusive dice que a ella le comentaron algunos pacientes que ella estuvo en otra sala, que no era la de ella. Fue a atender a otros pacientes y llegó a darle el medicamento a una paciente y le dijo: ¿otra vez, señorita? ¿Cómo otra vez? Sí, dice, es que hace ratito me vinieron a dar la medicina. No, señora, yo vengo dando mi medicamento ahorita, a la hora que le toca. Y dice ella: no, señorita, si usted vino a darme la medicina. Y dice: no, señora, estaría dormida. No, señorita, si yo no he podido dormir por lo mismo que me siento mal. Pero, ¿qué cree? Que al acomodarme bien y vi hacia abajo, no le vi los pies. No le vi los pies a la enfermera que vino a darme el medicamento. Ah, entonces lo que vio no fue sus pies. No se los vi.
Haga de cuenta que iba en el aire y dice: ah, señora, ahorita que le di su medicamento, va usted a descansar y va usted a dormir, porque a lo mejor está usted delirando por lo mismo de que no ha dormido. Y fue todo. Entrevistador: ¿y era la planchada? Era exclusivamente la planchada. ¿Y ella se murió en el hospital o...? Pues la verdad no se sabe. Pues me imagino que sí, ¿no? Si tuvo alguna enfermedad, ha de haber muerto en el hospital. Pero sí, era una persona muy mala con los pacientes. Este es como un relato directo desde una enfermera. Ajá. Acerca de la planchada. Y creo que variantes de la historia hay muchas, y no en solo un hospital. O sea, he escuchado que en el Juárez se aparece, que en La Raza se aparece, que en Centro Médico se aparece. Pero lo que se me hace muy curioso es que es un arquetipo, porque todos dicen que luce siempre muy, muy, muy bien y que no se le ven los pies. En todos los relatos eso se repite. Órale. Sí. Y por eso dicen, por eso cuando le cuenta a su colega enfermera, dice: ¿le viste los pies? No. Era la planchada. Sí, exactamente. Así como paso de lista de cosas que pueden o pueden no ser. Sí. No, a mí me resulta súper curioso cómo, pues, en estas profesiones de paramédicos, enfermera, medicina, que son tan científicas, pues este fenómeno de las historias paranormales, pues tiene un lugar muy presente, ¿no? He tenido el gusto de platicar con un par de personas que se dedican a esto, y al hablar con ellos noto que no hay ninguna duda de estas apariciones, que estos fenómenos, pues bueno, es como si fuera una subcultura dentro del gremio. Claro. Y claro, habrá personas dentro del mismo gremio, pues, que lo nieguen, que lo menosprecien, pero parece que eso no importa. O sea, parece que las historias, las apariciones son tan inminentes, pues, como la muerte misma. Claro. Y también es muy curioso que justo por lo mismo solo se aparece como en el turno de noche, en donde como que solo son pocas las personas que toman ese turno, porque no es la misma demanda. Ajá. En la noche que en el día. Entonces como que también el personal médico, pues como que los de la noche ya tienen como su gremio, ¿no? Entonces como que es como, bueno, pues ya sabemos que aquí pasa esto y otro, no te vayas a espantar. Si ves o escuchas algo, como que ellos mismos te dan el heads up, ¿no? De, pues pasa, existe. Es algo con lo que convivimos aquí. Claro, y además, pues en la noche, pues vaya, tampoco es casualidad que todos estos fenómenos se encuentren en un lugar en lo nocturno, ¿no? Si hay una vuelta comparado con el día, en actividades, en ruido, en percepción. Claro. También, pues la gente, bueno, el humano lleva durmiendo de noche muchísimos más milenios que trabajando de noche. Exacto. Entonces, si hay el humano tiene como un momento, ¿cómo se llamaría esto? Pues en otro nivel de percepción en la noche, ¿no? Si estás en otro mood. He trabajado en la noche un par de veces en mi vida y pues sí es otra cosa. Sí, es otro ritmo. Sí, completamente. Yo algún tiempo manejé de noche hace no mucho. Y sí es otro ritmo. Me gusta la ciudad de noche. Claro. Me gusta, es mucho más sencilla, es mucho más tranquila, pero también, como dices, tiene otra vibra. Y como platicamos en el capítulo, por ejemplo, de historias de criptozoología, hablamos del Zócalo en la noche, ¿no? O sea, cómo es anormal ver un lugar que estamos tan acostumbrados a ver como atascado y lleno y hecho un desmadre, verlo tranquilo, calmadito. O sea, como que hasta los pasillos parecen más... con sombras diferentes. Claro, ¿no? Sí. Y ves lo irregular justamente de las calles. Claro, la noche nos da otra perspectiva de las cosas. Imagínate en un hospital como el Hospital de Jesús, ¿no? Que está ahí por la avenida 20 de noviembre, entre el metro Zócalo y Pino Suárez, por si quieren ir. Es el primer hospital de América. O sea, es el primer hospital de América. Y se hizo bajo auspicio de Hernán Cortés. Sí, lo conozco, he estado ahí. He estado ahí, se filma mucho ahí en el Hospital de Jesús. Sí. Y de hecho ahí hay un retrato de Hernán Cortés y creo que están los restos de su hermano, si mal no recuerdo. Ahí en el hospital hay como una capilla, obviamente, porque hospital
Antes estaba relacionado directamente con la parte clériga, con la parte como de ayudar al otro y etcétera. Exactamente. Están los restos del carnal, de su carnal. Sí. De hecho, Hernán Cortés, pues no vio, él puso toda la lana, pero no vio ya el hospital funcionando, porque sí es una de las construcciones, bueno, y en ese tiempo pues tardaban bastantes décadas en concluirlo, ¿no? Y por ejemplo, ahí se hizo la primera autopsia, ¿no? De toda América, la primera autopsia con fines completamente didácticos, ¿no? Y pues el edificio obviamente ha tenido pues varias remodelaciones. Sí. Pues desde 1524, ¿no? Obviamente las historias paranormales ahí pues no van a faltar, ¿no? O sea, los trabajadores han tenido una cantidad de sustos inimaginables, ¿no? Y además, una vez más, está en el centro. Entonces, pues como que es... llueve sobre mojado, ¿no? Es como factor más factor más factor. Ahí sí te creo que esto antes era un panteón, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas bastante curiosas del Hospital de Jesús es que se les aparece un ser flotante que tiene como una ropa antigua, ¿no? De la época colonial. Y justamente lo que tú decías hace rato, porque se me hace curioso como que alguien del equipo, ¿no? De que te cuida, ¿no? Enfermeras y todo, vengan como en formas de fantasmas. Y bueno, se dice que en este hospital sí es como muy común, porque pues a lo largo de tantas décadas han pasado tantos doctores que pues, la mayoría están muertos, güey. O sea, la mayoría de las personas que han trabajado ahí están muertas. Y pues se dice, ¿no? Que hay doctores que tal vez tuvieron tanta pasión en vida por lo que hacían y estuvieron tan preocupados por sus pacientes, pues que siguen rondando los pasillos. Claro. La leyenda de la planchada no es exclusiva de México, es también como algo que me llamó mucho la atención y no voy a profundizar tanto en ello porque creo que no es lo que compete ahorita específicamente, pero esas leyendas como de enfermeras que ayudan a otras personas en hospitales, por ejemplo, hay muchas leyendas en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras civiles de Estados Unidos, en hospitales así que tienen como justamente como historia como el que acabas de mencionar. Se repite esta historia como de el ser el trabajador hospitalario que ayuda a los pacientes, ¿no? Claro. O sea, cuando se les olvida. Yo creo que también es una clase de empatía por sus mismos compañeros que los ven cansadísimos y le dicen como que ya se le olvidó. En un trabajo muy complicado. En un trabajo muy complicado, muy duro, en donde justamente no muchos tienen empatía por el médico, ¿no? O sea, tenemos empatía por los enfermos, pero a veces como estamos del otro lado es difícil tener empatía con el doctor, ¿no? No nos ponemos a pensar como lleva tantos días sin dormir, tal vez estuvo en el turno nocturno. Sí. Entonces puede ser que ahí justamente esa ayuda, y me gusta mucho esa forma de ver las cosas, ¿no? Ahí hay relatos mucho más tétricos que eso, pero vamos a ahondar en eso un poco más adelante. Esa es la parte bonita del podcast. Se menciona también, solo para cerrar el tema de la planchada, que unos dicen que era muy buena en su trabajo y que era muy noble y muy caritativa y ayudaba a los demás, y otros dicen que así lo era, pero después se iba a casar con un médico, pero el médico la engañó y entonces pues la novela, o sea, se arma una novela. Sí, hubo una novela y melodrama mexicano, sí. Sí, creo que hay película, de hecho. Seguramente por ahí. Le engaña y entonces se va con otra que es más joven y no sé qué, y entonces se queda ella y se vuelve amargada, empieza a ser muy mala con los pacientes y ahora como que cobra esta penitencia de ayudar, pues tal vez por todas las almas que mató en su venganza, en su despecho. Exactamente. Okay. Esa es como una variante. Te digo que hay dos variantes de la planchada y es complejo, es bastante complejo porque además se aparece en todos lados, entonces cada uno tiene como su vertiente específica y no es exclusiva también de la Ciudad de México. Okay. Hay relatos en Querétaro, hay relatos en Guanajuato, hay relatos en San Luis Potosí. En todos los hospitales se habla de la planchada. Otro arquetipo por excelencia de leyendas e historias de ultratumba son los hospitales psiquiátricos. Aquí mismo en México, a solo unas cuadras de donde estamos grabando el podcast, se encontraba uno que no necesita presentación, el Hospital Psiquiátrico La Castañeda,
Inaugurado en 1910 durante el gobierno de Díaz, lo que inicialmente se presentó como una institución de modernidad terminó siendo un lugar de segregación, tortura y trato inhumanitario hacia sus pacientes. Solo quienes provenían de familias adineradas o de renombre recibían un trato especial. El resto era tratado peor que un preso. Esto derivó en su clausura y demolición en 1968. Y aunque el edificio ya no existe, en su lugar se levantaron las famosas Torres de Mixcoac, cuyos residentes cuentan múltiples historias sobre gritos desgarradores, llantos inconsolables y apariciones en medio de la noche, tanto en los jardines de las torres como en los departamentos. Está aquí a la vuelta. No me digas que es en las Torres de Mixcoac. Es en las Torres de Mixcoac, amigo. No manches. Okay. Justamente traigo un mini relato que no va a entrar con el pianito usual que traemos, porque me lo acaban de contar hoy. Tenemos un amigo con el que jugamos Magic que se llama Alonso, que él vive en las Torres de Mixcoac. Y hoy pues se me prendió el foco y dije, claro, voy a hablar de la Castañeda, voy a preguntarle a Alonso pues qué historias tiene o qué historias ha escuchado. Y sí tiene una y está bastante interesante. Me comentó que sus abuelos compraron el departamento en el que actualmente él vive, pues prácticamente cuando todavía olía a cemento, me dijo. Me comenta que su abuelo era una persona muy escéptica. Entonces siempre le busca como la respuesta pues más lógica a las cosas que suelen suceder. Me comenta que ellos viven en un departamento que está en piso alto y que seguido escuchaba en su ventana que una mano chiquita como de niño le tocaba en la ventana como tac, tac, tac. Pero esa clase de toquidos que es como para molestar, como cuando estás haciendo mucho ruido y el vecino te pega con la escoba. Exactamente, ese tipo de ruido castroso dice que le hacían. Total que él decía como no, es la vecina, que seguramente le caemos mal. Y entonces me dice Alonso que incluso él le ayudó alguna vez. Era tan constante que le ayudó a medir con un palo de escoba pues, si podía llegar como del brazo de la vecina de arriba a abajo. Obviamente no llegaba. Pero era algo constante que le pasaba mucho al abuelo y a la abuela. La abuela también lo escuchó y ella sí era un poco de mente más abierta. Y decía como, pues sí, es que pues aquí al final de cuentas está la Castañeda. Ok. No, pues sí. Y historias como esas igual hay para aventar para arriba, de verdad. Hay muchas personas que viven en los departamentos, dicen que ven sombras, que ven, que pasan, que corren. Me platicó también acerca como de los guardias que ven mucho a una niña en el jardín corriendo. Y sobre todo pues eso, ¿no? Lo que hablábamos de la Castañeda en un hospital psiquiátrico que se supone que iba a representar la modernidad, lo que siempre quiso representar Porfirio Díaz, y al final de cuentas pues política mexicana, ¿no? O sea, terminó siendo pues algo bastante triste, ¿no? O sea, y muy segregativo. Hay fotografías, hay documentales muy interesantes de la Castañeda fuera de lo paranormal. Es un punto de análisis pues de la salud mental en México muy interesante. Sí, ¿no? Yo creo que también un poco como lo que pasó con el mítico Hospital Psiquiátrico de San Rafael, ¿no? Allá se inauguró por 1940 y lo curioso de este hospital es que pues se inaugura bajo, pues vaya, como la inversión de una orden religiosa, ¿no? Que es San Juan de Dios. Y pues hay muchas leyendas sobre el maltrato y se dice, esta es como la leyenda como más importante, es como el mito urbano, ¿no? Como la leyenda urbana, como más importante, es que abundaban los exorcismos. Porque pues se dice que el hecho de que fuera controlado por los religiosos, hablando de asuntos de enfermedades mentales, bueno, no hay que unir muchos hilos para relacionarlo o para que suponer que estas personas pensaran que algunos de estos casos pues eran en realidad posesiones demoníacas, ¿no? Turbio por donde lo quieras ver. Mi alma no va a descansar hasta que en este podcast no traigamos a un exorcista o a un demonólogo o algo por el estilo. No voy a descansar hasta que no traigamos al Padre Fortea aquí a nuestras instalaciones, porque interesante, ¿no? Si me vuelvo un fantasma ya saben por qué fue. Traigan un exorcista aquí al podcast. Tenemos que hablar de eso.
Los relatos que podemos encontrar en los hospitales no se centran únicamente en fantasmagorías, pues también hay diversas vivencias de saltos en el tiempo, demonios y hasta leyendas urbanas como la que surgió en la pandemia de que te quitaban el líquido de las rodillas. ¿Has escuchado alguna similar a esa? ¿Hay alguna otra leyenda? De verdad, la gente, es que en la pandemia la gente sí se piró mucho. O sea, fueron momentos muy delicados, pero la gente sí se piraba. Y es que en ese momento el hospital, vaya, tal vez no significaba tanta esperanza, ¿no? O sea, creo que sí se puso muy complicado. Sí, la gente decía, si tocan, o sea, cuando te enfermabas de COVID era, si toca el hospital, ya se murió. Ajá, sí, exacto. Sí, y le van a sacar el líquido de las rodillas. Sí, que era como, siento que es como este impulso conspiranoico para no querer ir, ¿no? Sí, no, es muy complicado. Mi papá estuvo en el hospital justamente en tiempos COVID por otra situación. Y pues sí, la comunicación es bien difícil. Es bien difícil la comunicación. Y obviamente eso te pone así como en un mood, pues, pues bien a la defensiva, ¿no? Y que siento que ahí chocan las cosas. Tú estás a la defensiva, el personal médico está a la defensiva, todos estamos a la defensiva, entonces nadie le cree a nadie y claro, voy a decir que me quitaron el líquido de las rodillas. Sí, exactamente, con tal de cuidar la integridad de la familia, ¿no? Y por eso tantas cosas como los remedios caseros que al final de cuentas eran peores que ir a un hospital en donde sí te podían entubar y vaya, también no entiendo si el personal médico de por sí ya estaba saturado. En pandemia no tengo idea de lo que llegaron a vivir. Claro. De verdad, creo que ese va a ser como mi mantra para estos días. Cuando te sientas saturado de la vida y creas que es demasiado, piensa en los médicos que se rifaron en tiempos COVID. Concluyendo, los hospitales son lugares que solo por existir nos atemorizan. Desde pequeños los asimilamos con jeringas y agujas que nos lastiman, y así sucesivamente, conforme crecemos, es probable que tengamos que pasar por un estudio incómodo o doloroso, pero desde el lado paranormal están directamente vinculados con esa transición, ese delgado hilo entre la vida y la muerte, un pasillo por el que muchos probablemente vamos a transitar, y ya será cuestión de cada quien si resolvemos nuestros asuntos antes de partir, o si nuestras almas quedarán encadenadas a alguno de estos lugares hasta encontrar la digna paz. Con eso cerramos la parte de la investigación de los hospitales. Muy interesante, ¿eh? Me hizo recordar momentos bastante turbios de mi vida, ¿no? Como hace como un año, por un familiar también tuve que estar en un hospital. Y neta, como videojuego de terror, cabrón. Sí. O sea, la operación terminó en la madrugada. Yo estaba en su habitación. Suena el teléfono. Lo contesto. Y me dicen, baja al piso 2. Abre las puertas y avanza. Entonces así como de... ¡Qué verga, ¿no? Sí. ya. Y encuentras un escalpelo y te lo equipas, ¿no? Así. Has encontrado el escalpelo. Sí, y bajo, todo solo era en la madrugada. O sea, no había absolutamente nada. Yo no vi a nadie desde donde estaba hasta el lugar a donde me pidieron ir. No había nadie, ¿no? Y neta que vas en lo oscuro, digamos medio iluminado, porque pues nunca puedes estar en un hospital a oscuras. Pero sí, bastante tétrico, muy fuerte. Sí, recuerdo que sí sentí bastante miedo de encontrarme algo. Y ahí sí pensé como de, güey, ¿para qué es el potubre, güey? Seguramente ahorita las fuerzas del mal se van a vengar. Van a venir a jalar las patas y burlarse de eso. Pues creo que es algo que tenemos que enfrentar. Pero ¿qué te parece si pasamos... De por sí ya como que en la parte de la introducción me... Sentí vibras extrañas. Ya hubo vibras, ya hubo cositas acá. Pero vamos a pasar a la parte de los relatos. Claro que sí, amigo. Este relato fue encontrado en internet, me gustó mucho y se llama Visiones de otra época. Por las enfermedades de mis familiares he asistido mucho a hospitales. En estos lugares he sentido fríos extraños, momentos de sensaciones tétricas, en pasillos viejos y vacíos, y claro, ruidos que te enchinan la piel de los cuales uno no puede saber su origen. De entre todas estas experiencias, casualmente tengo una historia, que no es sobre mí, es sobre mi abuela en el hospital. La madre de mi papá murió en el 84,
aún siendo muy joven y 2 años antes de que yo naciera. Me dijeron que murió por una hemorragia masiva y que sus órganos dejaron de funcionar por el abuso de alcohol. La pasó muy mal en sus últimos días. Perdía y recuperaba la conciencia constantemente. Una de las veces en las que volvió en sí, estaba furiosa con mi abuelo. Con todas sus fuerzas lo agarró del cuello y le dijo: ¿cómo te atreves a engañarme con esa mujerzuela y traerla aquí, y encima la dejaste embarazada? Mi abuelo estaba tan confundido y le dijo que estaba equivocada, que no estaba viendo a nadie. Ella le gritó llamándolo mentiroso y dijo que los acababa de ver por la ventana de su habitación del hospital, que los había visto llegar en su motocicleta. Me cuentan que ella murió al día siguiente. Mi abuelo pasó por una gran depresión y perdió las ganas de vivir por 1 año más o menos. Mis padres tuvieron que cuidarlo, pero él se recuperó y volvió a encontrar su voluntad. Empezó a hacer ejercicio y se puso en forma. Incluso se compró una nueva motocicleta. Luego conoció a alguien, una chica muy joven. Antes de casarse, ella se hizo una prueba y salió positiva. Así que fueron al hospital para hacerle análisis de sangre. Cuando estaban bajando de la moto, mi abuelo se congeló. De repente recordó lo que había dicho mi abuela. Dijo que miró hacia las ventanas y sintió un escalofrío muy fuerte. En relación con esto que hablábamos, que no solamente son fantasmas, sino también saltos en el tiempo, sí. Premoniciones. Fíjate que yo había encontrado otro relato, aparte del que voy a contar. De hecho, leí muchísimos relatos. Uh-huh. Les digo, en los hospitales, de verdad, hay para aventar al cielo lo que cuenta la gente. Pero bueno, solo como en breve, el relato que iba a contar era acerca de una chica que estaba ganando dinero leyendo tarot afuera de un hospital en Guadalajara, cuando se acerca una persona que venía vestida como de otro tiempo. La chica para ese entonces tenía como muchos problemas económicos y por eso estaba como haciendo lecturas de tarot pues en donde podía. Cuando le tiró las cartas, dice que generalmente las cartas pues te dicen algo y tiene sentido y tiene congruencia, pero que esa vez para ella no tenía sentido. Dijo como, pues es que no puedo leer esto, no le entiendo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Ajá. Es un sinsentido, es como hablar al revés. Y cuando terminó, el señor le agradeció mucho y le dio un 5 de oro de los años 20, como de la revolución. Okay. Se alejó y no lo volvió a ver, pero ella pues se quedó con la moneda y el señor le dijo como, toma, tú lo necesitas más que yo. Ahora. Y eso fue afuera de un hospital. Entonces es un relato como que también tiene que ver entre fantasmas, del tiempo, saldar cuentas por ahí, ¿no? Y tiene que ver con eso. El relato que traigo ahora también tiene que ver con ello. De hecho se llama Un salto de tiempo. Okay. Es un relato por Carla Amaro y se encontró en un post de Facebook. Quiero contarles una experiencia que me sucedió en el Hospital de la Raza. Hace unos 2 años fui a visitar a mi novio que se encontraba en recuperación por una cirugía. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y debido a que una parte del hospital estaba en remodelación, el piso de hombres los movieron a una especie de sótano. La poli de la entrada me explicó con el desdén que caracteriza a los trabajadores del IMSS, de forma muy breve y confusa cómo llegar. Como no había entendido bien, le pedí que me explicara de nuevo, pues sé que el Hospital de la Raza es gigante y yo, que soy despistada, peor. Ya le dije que entra por el primer pasillo, baja y al fondo. Como la vi bastante molesta, preferí no volver a preguntar, y fue así que me metí al primer pasillo, bajé las escaleras y finalmente me perdí, pues no veía nada que indicara los cuartos. De un lado solo habían cristales que daban hacia un jardín interior y del otro la clásica tabla roca con papel tapiz tipo madera. La hora de visitas ya estaba por terminar y yo seguía dando vueltas por los pasillos que parecían no tener fin, cuando de la nada salió una enfermera ya grande de edad, pero pequeñita de estatura y jorobadita. ¿Estás perdida, mija? Yo entré nerviosa y asustada
porque ya llevaba dando rato vueltas y por el sobresalto le dije tímidamente que sí. Me dijo, sígueme. Cuando empezamos a caminar, me percaté que nunca le había dicho a dónde iba. Empecé a sentir frío. Todo comenzó a moverse en cámara lenta, como si los pasos que daba no avanzaran nada. Incluso iba más lento que la enfermera, que avanzaba paso a pasito. Fue como si hubiera entrado en un trance. Después de lo que sentí mucho tiempo, llegamos nuevamente a la primer puerta, en donde la enfermera, al doblar por el pasillo, desapareció. Me encontré a la poli y me dijo, ¿ya de salida tan rápido? Confundida, le expliqué que una enfermera ya grande me estaba guiando al piso, a lo que desconcertada me respondió, ¿enfermera? No, tú estabas sola, te vi dar vueltas por las cámaras, no había nadie contigo. Vamos, te llevo. Al llegar con mi novio, le conté lo que me había pasado. Me dijo que a mi suegra, su primera visita, le había pasado lo mismo la semana pasada que lo fue a ver, más o menos por la misma hora, solo que ella notó que el uniforme de la enfermera era el que usaban antes en los 50s, cuando ella era niña. Una vez más, como una especie de loop en el tiempo, sí. También como un fantasma que anda por ahí, que también te quiere ayudar. Del metro, ¿no? De estos saltos en el tiempo. Sí, como saltos en el tiempo, sí, completamente. Sí. Que suelen como vestirse distinto. Si te das cuenta, es muy similar al pequeño relato que te comenté hace ratito acerca del señor que le da el 5 a la chica. Ajá, o sea, sí. Era otro vestido, ¿no? Pero se interactúa con ella. Uh-huh. Pero la chica también entra como en una especie de loop en donde se pierde en los pasillos, ¿no? Claro. Yo he entrado a La Raza y he entrado a muchos hospitales. He entrado a Hospital General, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y es de verdad muy confuso de repente, ¿no? Y también ir a las partes donde están como los cuartos es más confuso aún, uh-huh. Porque como que todo es muy similar, todo es igualito y es laberíntico, uh-huh. Entonces como que sí te llegas a perder en esos lugares, pero... Sí, pues imagínate, ¿no? Primero el horroroso trato del personal del IMSS y luego esto, no, pues combo completo para pasar una tarde, noche terrorífica. Terrorífica, exactamente. Ok, el siguiente relato se llama Un lugar en el infierno. En esto de la enfermería de hospital, las historias de fantasmas son algo común. He visto niños que deambulan por los pasillos en la noche. He escuchado risas en lugares vacíos. Sombras que se cruzan por el rabillo del ojo y que te hacen no querer voltear y echarte un Padre Nuestro. Pero esta historia es diferente. Ocurrió en plena guerra contra el narco, cuando una tarde llegó un operativo enorme. Incluso había cámaras de televisión siguiéndolos. Habían herido a un capo importante durante una redada y recuerdo perfectamente cómo lo traían esposado a la camilla. Estaba policontundido. Al intentar escapar se había caído de una azotea y además tenía un balazo en el abdomen. Para atenderlo tuvimos que trasladar a los pacientes a otro piso. La cirugía salió bien y esa misma noche ya estaba en recuperación. Recuerdo que el director del hospital apeló al derecho de cualquier ser humano a la salud y aunque afuera reinaba el caos, en el piso había una calma tensa. Ya en la madrugada, entre los ruidos de las radios de los agentes y el movimiento inusual de esa noche, empezó a oler fuertemente a azufre. Pensamos que podía tratarse de una fuga de gas. Mantenimiento y yo revisamos el piso, pero el olor no solo se fue, se volvió más intenso. De pronto, se fue la luz en todo el hospital. Como imaginarán, casi de inmediato entró la planta, porque un hospital no puede quedarse sin energía ni 5 minutos. Por tratarse de un paciente tan importante, corrimos a revisar que todo estuviera bien. Incluso el agente armado que hacía guardia en su puerta entró con nosotros. Lo que encontramos fue aterrador. El paciente estaba muerto, con una expresión indescriptible de pánico. Tenía las manos aferradas a la sábana, los ojos en blanco, y el olor a azufre era tan fuerte que nos hizo toser. En la cama podía verse unas manos negras, como si unas manos manchadas se hubieran abalanzado sobre él.
Nos sacaron rápido de la habitación y solo el personal de más alto rango se hizo cargo de lo que siguió. De manera oficial, murió a causa de sus heridas. De forma extraoficial, circularon varios rumores, que había intentado escapar e hizo un corto en la luz, o que su gente había tratado de sacarlo. Ninguna de esas teorías tenía sentido para quienes estuvimos ahí. Platicando entre compañeros, llegamos a la conclusión, tonta o no, de que a ese hombre no lo vino a reclamar la muerte. A él lo vinieron a llevar directo, sin escalas, al infierno. Ese Lucifer es el que me cae bien. Sí. Ese es el que es un vato de ley, el que hace justicia. Sí. O sea, siento que... Y luego en ese ámbito creo que los últimos años se ha hablado mucho acerca de los ritos que se llegan a realizar en ese nivel de narcotráfico, y de verdad que están terroríficos. O sea, sí, desde canibalismo, ¿cómo sería? Adoración a la Santa Muerte. Yo no digo que per se sea malo, sino que me refiero a que en ese ámbito y a ciertos niveles sí implica hacer cosas que están de miedo. O sea, mucho miedo. Por ahí en Sectas Satánicas, el capítulo de la temporada pasada. Sí, fue de la temporada pasada. 2023, me parece. Ok, 2 temporadas atrás. Mira, es que uno habla tanto de bucles en el tiempo que se llega a perder. Claro. Hablamos un poco de eso también, sí, ¿no? Como de la onda narcosatánica y de todo esto. También se aborda un poco en el tema. Es muy duro. Está bien denso. Es bien denso. Es bien denso lo que hacen y eso da miedo. Mira, pactos con el diablo, yo siento que ahí seguramente hubo, al menos en este relato. Sí, completamente. Y si le vas a jugar a los pactitos, pues cumple tus promesas, porque si no, mira cómo terminas, ¿no? El siguiente relato se llama ¿No me llevarás? Es un relato anónimo y me lo contaron en viva voz. Después de la cirugía, que estuve esperando por años, me trasladaron a cuidados intensivos, en el Hospital de Especialidades de Centro Médico. Ahí pasé al menos 2 semanas, pues un trasplante no es cosa fácil. Continuamente el personal de enfermería me venía a visitar para checar signos vitales y por si se me ofrecía algo. Y aunque el dolor era brutal, veía el lado amable de las cosas. Tenía una habitación solo para mí. Dormir no era sencillo, pues durante el día venían amigos y familiares a verme, y cuando no era eso, eran las visitas de cada 30 minutos para signos. Pero durante la noche era peor, pues entre los paliativos, el dolor y que no se podían apagar las luces por seguridad, solo lograba dormitar por ratitos. Fue la madrugada de la 3ª noche. Mientras esperaba que viniera la enfermera con mi dosis para el dolor, me encontraba en total vigilia y desesperada, cuando de la nada sentí algo similar a cuando se te sube el muerto. Eso ya me había pasado antes. Despertarte en medio de la noche petrificada sin poder moverte. Pero esta vez era distinto. Estaba completamente consciente. Comencé a escuchar pasos por el pasillo. Ya viene la enfermera, pensé. Si es que estoy dormida, ella me va a despertar. Pero entre más escuchaba los pasos acercarse, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Nunca lo olvidaré. Una sombra de un hombre extremadamente grande, con los ojos rojos, dio vuelta en el pasillo. Lo vi por las ventanas, cómo se acercaba más y más a mi habitación, hasta que finalmente llegó a mi cama. Tomó mis muñecas y acercó su cara a la mía. Sentí como si el aire me empezara a faltar. No sé de dónde tomé fuerzas, pero dentro de mí le dije: no he llegado tan lejos como para quedarme aquí. Tú no me vas a llevar. Ya peleé mucho por llegar a donde estoy. Lárgate. El hombre comenzó a hacerse pequeño y a alejarse hasta que dejé de verlo. Pasaron 2 minutos a lo mucho cuando empecé a moverme, y 5 minutos después vino el enfermero como si nada hubiera pasado. Ya ni quise contarle. ¿Para qué? Después de eso, pude volver a dormir el tiempo que me quedé en el hospital. Esto te lo cuento a ti, que sé que sí me crees.
Ay, cabrón. Historia muy fuerte. Contada persona a persona. Sí. Persona a persona, amigo. Mientras lo contabas, pensaba que qué momento más liminal que cuando estás como en esta condición, sí, ¿no? De enfermedad, ante una operación, ¿no? Qué momento más limítrofe, pues vaya, de la vida misma. Uh-huh. Y vaya, creo que son estos momentos justamente donde se tiene esta hipersensibilidad. Exacto. ¿No? Ojalá no nos toque a ti y a mí, que no somos tan sensibles, ¿no? Uh-huh, estar en este punto. Pero sí es bastante reconocible o puedo ver que en estas condiciones uno sí se pone en un nivel de percepción distinto. Sí, completamente de acuerdo. Justamente la persona que me lo contó me dijo que no era creyente de absolutamente nada, ¿no? Entonces no sintió como la voluntad de ponerse a rezar. Okay. Más bien como que sintió una voluntad dentro de sí de decir: he peleado mucho por estar aquí, uh-huh, y no, o sea, todo el desmadre que me pasó no va a ser en vano. Claro. ¿No? O sea, no, tú, que no tengo ni puta idea de qué haces aquí, sí, no me vas a llevar. No vas a llevarme y no va a ser mi final. Pues es interesante, y también un poco lo que platicábamos acerca como de que no todos los relatos tienen que ver con algo bonito, uh-huh, o algo como de alguien que te ayuda, ¿no? Sí. O sea, como que también el último relato que tú contaste, tanto como tienen que ver también como con seres, pues no de luz, de oscuridad, que sí buscan hacernos daño. Y bueno, tal vez en el caso del narco, pues con todas las de la ley, ¿no? Ajá. Pero en el caso de la persona que me contó este relato, pues ni la debía ni la temía, ¿no? O sea, simplemente fue algo que le pasó por ahí. Y recuerdo mucho que cuando me lo contó, me dijo como: no hay espacio para la duda. Estaba en vigilia, ajá, estaba muy ansiosa por mi medicamento, y las luces estaban prendidas. Hemos hablado que cuando se te sube el muerto y no hay luz, pues encuentras formas en donde no las hay, ¿no? Y entonces tú ¿no? Exactamente. Y empiezas a alucinar también, ¿no? Porque como estás en un punto entre la vigilia y el sueño, uh-huh, pues tu cerebro empieza a hacer conexiones extrañas y por eso puedes empezar a ver cosas. Pero ella me dijo como: yo estaba despierta, yo estaba en vigilia, uh-huh, no hay espacio a la duda. Okay. Y es como de lo que hablamos en la investigación, ¿no? Como es parte de ese 45%, 54% al revés, uh-huh, que dice: no estaba cansado, no tiene que ver con esto ni con lo otro, simplemente sucedió. Y así son las cosas, y créeme si quieres, ¿no? Okay. O sea, por eso también cierra así, ¿no? Como, pues es que, ¿para qué le digo? Sí. A ti te lo voy a contar porque sé que me vas a creer. Fuertísimo, amigo. No sé, creo que después de esta plática siento como a los hospitales como una especie de vórtice, como una especie de agujero negro, digamos, ¿no? Uh-huh. Tanta energía que ha transitado por ahí, ¿no? Tantas experiencias, vaya, pues de la muerte misma, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿en qué lugar están sucediendo en este momento más muertes? Pues seguramente. Claro, seguramente en un hospital, ¿no? Claro. Entonces son como estos vórtices, y vaya, pues no me queda más que decir que de entrada, pues espero que ninguno que me está escuchando en este momento tenga que ir pronto a un hospital, porque claro, nunca son. Alguna vez escuchaba en un curso como de primeros auxilios, uh-huh, ¿no? Y también, creo que era un documental sobre paramédicos que decían como de: tú eres la persona que probablemente esté en el momento más culero de la vida de alguien, ¿no? Entonces, pues sé más humano, sé más respetuoso, claro, ¿no? Sé consciente de que
Probablemente este es el momento más mierda que esté viviendo una persona y tú eres la persona que está ahí a un lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de entrada, pues no deseo que estén cerca de un hospital, ninguno de los que me está escuchando próximamente. Y bueno, si ya les toca la desventura de estar ahí, pues bueno, tener conciencia de este vórtice que se vuelve en los hospitales. Y ser receptivos entonces, ¿no? Sí. Atraer mejor a esos entes buenos, a esos médicos que tienen esa vocación por cuidar, por ayudar, claro, a esa buena planchada, no, sí, no a seres de mal. Desde mucho respeto y mucho cariño, dedico este podcast a todas las personas que han pasado por un hospital y pues siguen con nosotros, y también a las que no siguen con nosotros. Claro que sí, amigo. Y con esto finalizamos el segundo capítulo de El Potubre. Sigan con nosotros, sigan sintonizándose, se va a poner más bueno, más duro. Cada vez los temas se van poniendo un poquito más densos, pesaditos, ¿no? más densos, sí. Por ahora esperamos que este capítulo les haya gustado y que les haya quitado también un poco el sueño. Y si les quito el sueño, nos podemos ver perfectamente en Calaverita, en donde pueden relajarse un poco, reírse, encontrar recomendaciones, cosas bonitas. Exactamente. Yo soy Jair Vivo. Y mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Nos vemos la próxima semana.